Hermanos y hermanas, buenos días a todos. Esta mañana vamos a estudiar sobre los misterios del reino de los cielos. Ayer por la mañana estudiamos la parábola del sembrador, y también estudiamos la parábola de la cizaña y el trigo. La semilla sembrada es Dios y el Espíritu del Señor Cristo. Entonces, ¿qué tipo de persona recibirá la semilla? Y la semilla podrá estar dentro de ella para convertirse en una nueva vida creada y convertirse en una vida madura. Son aquellos que aman profundamente al Señor e incluso al Padre Celestial. Ellos son la buena tierra, los que aman profundamente al Padre y al Señor. La vida del Padre y del Señor entra en ellos para que obtengan una nueva vida creada. Esta es la parábola del sembrador. Pero los que no aman al Señor, aunque escuchen el Evangelio del Señor, no aman al Señor, ni creen en el Señor, no tendrán vida dentro de ellos. En cuanto a la parábola de la cizaña y el trigo, habla del trigo, que es el espíritu que proviene de Dios y del Señor. Eso es el trigo, es decir, el espíritu de Dios y del Señor. La cizaña es el espíritu del diablo Satanás y los ángeles caídos. Si lo que escuchamos es el Evangelio de Dios y del Señor Cristo, de Dios y del Señor Cristo, la enseñanza de sus siervos, o directamente de la enseñanza del Señor, entonces lo que recibimos es la semilla de trigo, es decir, recibir la vida de Dios y del Señor. Si lo que el hombre escucha no es de Dios y del Señor, sino que viene de las diversas doctrinas del diablo en las que cree, entonces lo que recibe es la semilla de cizaña. La semilla de cizaña, es decir, lo que recibe es el espíritu del diablo Satanás y los ángeles caídos. Recibir el espíritu del diablo Satanás y los ángeles caídos. Entonces el destino final es la perdición. Recibir el espíritu de Dios y del Señor Cristo. Al final se obtiene la vida eterna. Esto es lo que ayer hablamos sobre el misterio de la verdad. Entonces, hoy continuaremos hablando sobre los misterios del reino de los cielos. El hermano Iber hablará primero sobre la primera parábola. Esta parábola habla de una parábola de la semilla de mostaza. El Señor Jesucristo dijo: el reino de los cielos es semejante a un grano de semilla de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta semilla de mostaza, aunque al principio es de todas las semillas la más pequeña, sin embargo, cuando crece, es más grande que todas las hortalizas, y se convierte en un gran árbol imponente, de modo que las aves del cielo vienen y hacen nidos en sus ramas. Aquí claramente se compara el reino de los cielos con un grano de semilla de mostaza. Entonces, esta semilla de mostaza, sin duda es una semilla verdadera. De lo contrario, cuando crezca, ¿cómo podría ser más grande que todas las naciones y pueblos? Entonces, ¿qué es la semilla de mostaza aquí? Esta semilla es el Espíritu de Jehová Dios. Entonces, originalmente, esta persona era más pequeña que todos, más pequeña que cualquier nación de todas las naciones y pueblos, tan pequeña que era insignificante. Se decía, ¿cómo es posible que él obtenga el reino? Por ejemplo, para que alguien obtenga un reino, es necesario que tenga cierta autoridad. Cuando llega el momento, él obtiene el reino. Entonces, esta semilla de mostaza, sembrada en su propio campo, se refiere a que el hermano Heber ha recibido el Espíritu de Dios. Esta semilla de mostaza es el Espíritu de Jehová Dios. Y el Espíritu del Señor Jesucristo es como si fuera esta semilla de mostaza. Entonces, esta semilla de mostaza, alguien la tomó y la sembró en su propio campo. Eso se refiere a que una persona tomó esta semilla de mostaza, la recibió y la sembró en el campo de su propio corazón. Originalmente, esta persona era insignificante, y aquí, el Espíritu de Dios y del Señor, dentro de esta persona, el mundo también siente que es insignificante, e incluso piensan que es prescindible, más pequeña que cualquier persona de todas las naciones y pueblos, más pequeña que todas las naciones y pueblos. Pero cuando esta persona obtiene el reino, crece hasta convertirse en un árbol enorme que se eleva hacia el cielo, donde incluso las aves del cielo vienen a anidar. Esta es una parábola que simboliza que esta persona, Dios ya ha puesto su espíritu dentro de ella. Originalmente, él era insignificante. En comparación con todas las naciones y pueblos, el hermano Heber no es en absoluto una nación, sino solo una persona y un pequeño grupo de hijos. Él era insignificante, pero en el futuro, aunque este reino del hermano Heber sea insignificante, cuando llegue el momento,
El reino del hermano Heber puede convertirse en un gran y vasto país, así como un árbol enorme que se eleva hacia el cielo. Entre las hortalizas. Todas las naciones y pueblos son como hortalizas. Cada país es comparado con una hortaliza, mientras que el reino del hermano Heber, el reino de los cielos, al convertirse en el reino de los cielos, se convierte en un árbol enorme que se eleva hacia el cielo, donde incluso las aves del cielo vienen a habitar en este reino. Es decir, que incluso los ángeles habitan en el reino del hermano Heber. Entonces nos preguntamos, ¿realmente el reino de los cielos tiene una parábola así? Esta persona del reino de los cielos, ¿por qué razón obtiene el reino? Antes, nosotros estábamos confundidos y pensábamos erróneamente que, por ejemplo, Xi Jinping obtuvo el poder porque se ganó el corazón del pueblo. Entonces, el pueblo lo eligió como jefe de Estado. O mejor dicho, Putin se convirtió en jefe de Estado porque tiene la sabiduría para gobernar el país, así que fue elegido por el pueblo como su líder. Nada de esto es real. Quien quiera que obtenga un reino, tiene una especie de autoridad dentro de él. Esta autoridad proviene del cielo. Esta autoridad proviene del cielo. Por ejemplo, aquí hay un hombre que obtuvo un reino. Este hombre que obtuvo el reino, es decir, obtuvo una semilla de mostaza. Esta semilla de mostaza es el reino. Es su reino. Esta semilla de mostaza, ¿cómo puede ser su reino? ¿Cómo puede un reino ser tan pequeño como una semilla de mostaza e insignificante? Resulta que esta semilla de mostaza, obtener el reino significa recibir el Espíritu de Dios, morando dentro de él. Él originalmente recibió el Espíritu de Dios, morando dentro de él. Él originalmente era insignificante, como una semilla de mostaza, una persona así. Pero la autoridad del Padre está dentro de él. Originalmente él era insignificante, ninguna nación ni pueblo se preocupaba por él, pero cuando llegue el momento, su reino será más grande que todas las naciones y pueblos. Cuando llegue el momento, el reino del hermano Heber será más grande que todas las naciones y pueblos. Es como si esta semilla de mostaza ahora estuviera creciendo, pero todavía es muy pequeña, todavía creciendo para convertirse en un brote que se eleva hacia el cielo. Un brote que se convertirá en un gran árbol, pero todavía es un brote, todavía muy pequeño. Cuando llegue el momento, este árbol crecerá gradualmente, y finalmente, será más grande que todas las naciones. Solo ahora entendemos. ¡Wow! Resulta que el reino, que una persona obtenga el reino, es este misterio. ¿Por qué razón? Porque dentro de él hay una nueva vida. Aquí dentro. Y esta nueva vida es el Espíritu de Dios, morando dentro de él. Y además, el Espíritu de Dios lo ha establecido como rey del reino de los cielos, para ser rey de reyes y señor de señores, el Padre de la patria que gobierna todo el reino de los cielos. Así que la semilla de Dios, la semilla del Señor Cristo está dentro de él. Aunque, no importa a dónde vague este hombre, o dónde esté, por más dificultades que pase, aunque él pase por muchas dificultades, o experimente muchos sufrimientos, y también pueda ser perseguido por la gente del reino de Satanás, lo que le haga pasar por muchas huidas, no importa a dónde vague, a donde quiera que fuera perseguido, el reino le seguía de cerca. Es decir, que Dios le dio la autoridad para recibir el reino. El gobierno de Dios le seguía de cerca. Aunque él era muy pequeño e insignificante, pero cuando llegara el momento, su reino se convertiría en una gran nación, tal como el año pasado. Es decir, en el 2025, a finales de marzo, el Espíritu del Padre le dijo a la hermana Wan 3 veces, diciendo, el principado estará sobre el hombro de Heber. El principado estará sobre el hombro del hermano Heber. El principado estará sobre el hombro del hermano Heber. Lo dijo 3 veces seguidas. Entonces, el reino es el gobierno, y el gobierno es el Espíritu de Dios y del Señor. Demos otro ejemplo. Había una persona que, al principio, era insignificante, pero después se convirtió en un rey maravilloso, convirtiéndose en el rey más grande de la antigüedad. Esta persona era David. Cuando el profeta Samuel ungió con aceite a David, el Espíritu de Dios estuvo con David. En ese momento, David tenía una gran autoridad, pero aún era muy joven. En aquel tiempo, tal vez tenía 12 o 13 años, y todavía era un pastor de ovejas. Así que, siguió pastoreando ovejas. Pero, maravillosamente, mientras pastoreaba,
Tenía la fuerza para agarrar al león por la barba, herir al león, y luego librar a la oveja de la boca del león y del oso, salvándola. Él también, cuando tenía poco más de 10 años, tuvo la fuerza para derrotar al gigante Goliat, causando un gran revuelo en todo Israel. En ese momento, incluso el rey se sorprendió. El rey de entonces, el rey Saúl, se sorprendió. Esta persona, es decir, David, de la debilidad, se fortaleció gradualmente, aunque solo tenía 13 o 14 años. Así que comenzó a mostrar sus habilidades. En la batalla contra Goliat, en este tipo de duelo, mostrando su poder. En ese momento, fue al palacio de Saúl, para tocar el arpa para Saúl. Tocar el arpa, estando al lado de Saúl, como su escudero. Y gradualmente, poco a poco, Saúl lo envió a la guerra, en todo tipo de batallas. Él era más que los otros, más sobresaliente que los otros oficiales. Tenía gran poder, y gran autoridad. Sin darse cuenta, poco a poco, la autoridad de David crecía más y más, más y más. Finalmente, al vencer en las batallas, ellos decían, el pueblo cantaba diciendo, Saúl hirió a sus 1000, y David a sus 10.000. De esta manera, la fama de David se hacía cada vez más grande, cada vez más grande. Después Saúl ya no pudo soportarlo más. Tuvo celos de David, y desterró a David, y luego, persiguió a David para matarlo. En este proceso, todos los días venía gente a unirse a David. Al principio de su huida, David solo tenía a un soldado bajo su mando, al huir de Saúl. Pero después de huir, durante más de 10 años, los que seguían a David, los soldados de David, eran más que los soldados de Saúl, incluso más que el ejército de Saúl. Al final, David se convirtió en un ejército poderoso. Después de que Saúl muriera en batalla, el pueblo vino a un lugar para ungir a David como rey. De esta manera, David se convirtió en rey. David es como una semilla de mostaza, insignificante al principio, pero después de más de 10 años, la gente de todo el país, toda la población, todos sus corazones se volvieron hacia David. Entonces, la fuerza de David resultó ser más fuerte que la de Saúl. Al final, gobernó Judá, y después de gobernar Judá por unos años, gobernó todo Israel. Este es, al hablar de cómo David obtuvo el reino, tal misterio. Entonces, este misterio es que Samuel derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de David. El Espíritu de Dios estuvo sobre David. Cuando el Espíritu de Dios estaba sobre David, era como esta semilla de mostaza, plantada en el corazón del hermano Heber. Fue el 28 de diciembre de 2018. Cuando recibió el Espíritu del Padre. Ahora ya. Es 13 de julio de 2026. Ya han pasado 8 años. Han pasado 8 años. El hermano Heber, aunque también es insignificante, pero ya posee una habilidad, la habilidad de explicar la verdad, y también la habilidad de profetizar, y además, posee una habilidad para llevar el Evangelio, la habilidad de difundirlo a todas las naciones y pueblos. A continuación, habrá más habilidades para luchar, la habilidad de luchar contra todas las naciones y pueblos. Esta persona se convertirá en un árbol imponente que se eleva al cielo. Entonces, esta persona se refiere a una persona, un árbol, representa a una persona, refiriéndose a que esta persona se convertirá en una gran nación. ¿Quién es realmente esta persona? Ah, es el profetizado por Dios, llamado el Nuevo Pacto, Heber de Israel. Él es un árbol, y un árbol significa que representa a una nación, tal como al principio. Nabucodonosor también era un árbol. Detrás del árbol hubo una voz que dijo, corten este árbol, pero dejen el tocón. Es decir, Nabucodonosor iba a perder su trono, a perder su oficio real. Pero, después de cumplirse los 7 tiempos, se le permitiría volver a ser rey. Así que, este árbol representa la autoridad real de Nabucodonosor. De la misma manera, al explicar la parábola de una semilla de mostaza, que se convierte en un gran árbol, también simboliza que una persona recibió el Espíritu de Dios. Al principio era insignificante, pero al final su reino se convertirá en un árbol imponente que llega al cielo, y todas las naciones y pueblos son como las hortalizas al lado de este árbol imponente. Por ejemplo, China, Estados Unidos y Rusia son todas hortalizas, solo una simple hortaliza, mientras que el reino del hermano Heber es un árbol imponente que llega al cielo. Comparar el reino de los cielos de esta manera, significando que es más grande que todas las naciones y pueblos, se debe a que la autoridad de este reino proviene del Espíritu de Dios. Sea la gloria al Padre y al Señor. Amén.